Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, 8 de marzo 2021. También a todos aquellos que nos están viendo en repetición, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver y es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a su Encuentros Conocimiento, un espacio que nos hemos dedicado juntos a crear para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. El día de hoy en particular estamos experimentando un poquito de problemas con las redes y el internet, entonces pido por favor que tengan paciencia, si el sonido, el video de repente como que se congela, está fuera de nuestras posibilidades, creo que es un problema según estoy en el entendido, es un problema directamente del proveedor de internet, ¿no? En este caso Telmex. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos comparten sus conocimientos, que no dudo, en este caso, Juan Ramón Acosta nos va a ayudar muchísimo para tomar las mejores decisiones, para que nuestro dinero crezca. El día de hoy tenemos la plática resiliencia de los mercados a fallos y ataques cibernéticos. Pero antes de empezar, como todas las semanas, quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, todos como Actinver, y particularmente invitarlos también para que nos acompañen en el resto de los encuentros de esta semana, que se va a poner bastante interesante. Esta semana, en el encuentro de Julio Serrano, martes a las 6 de la tarde, una plática con Ulises Fernández de Lara, director de Finanzas y Relación de Inversionistas de Arca Continental. El miércoles a las 6 también tenemos bajo la perspectiva política, ya conocen este encuentro con Armando Río Peter, no se lo pierdan. Y el jueves, como estamos en el mes de la mujer, a las 6 de la tarde, tenemos Ser Mujer y cómo sobrevivir en el mundo de las finanzas con Paulina García Tobar. Todos están cordialmente invitados. La semana que entra, yo les aviso, como es cae 15 de marzo, no estaremos al aire, nos tomaremos ese día de asueto. El día de hoy, como les decía hace un momento, Juan Ramón Acosta nos acompaña. Él es candidato a doctor en la Facultad de Ingeniería de Northeastern University. Él tiene amplia experiencia en lo que es la tolerancia a fallas en los sistemas distribuidos de misión crítica. Es un experto en lo que es la detección y prevención de vulnerabilidades de seguridad durante el ciclo de desarrollo de software. Con Stratus Computer, donde él estuvo trabajando, lideró el desarrollo de plataformas de remate electrónico y vigilancia de mercado puestas en marcha en Amex, en BCE, en PCE, en el mismo CMS, Volt y varias otras, ¿no? Inició su carrera él ya hace un rato en la dirección de informática de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde fungió como ingeniero líder del sistema automatizado de transacciones operativas, lo que conocemos como SATO, y como desarrollador en el módulo de subastas públicas del Sistema Integral de Valores, el SIVA. Él realmente es un experto, ¿no? Y su semblanza lo constata en todo lo que es ataque y falla cibernética. La plática de hoy se va a poner muy interesante. Le doy la más cordial bienvenida. Juan Ramón, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Y cuéntanos de esta plática de resiliencia. ¿De qué trata? Te cedo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias. Déjame iniciar. Nosotros como usuarios o operadores del mercado de valores, normalmente nos preocupa qué tan seguro está nuestro dinero, nuestras inversiones, pero como usuarios primarios, también tenemos la responsabilidad de conocer un poquito más allá de solamente las herramientas que utilizamos, cómo funciona todo, porque la mayoría del tiempo tenemos esa duda. Si alguna anomalía surge en el mercado, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo
se mantiene. Y yo creo que es importante resolver esas preguntas desde un punto de vista como usuario, al mismo tiempo como operador del mercado, no solo para tener la seguridad de dónde estamos parados, pero al mismo tiempo, si necesitamos pedir ayuda, poder pedir la ayuda en el contexto que nos va a ser beneficioso a cada uno de nosotros, llegar a la respuesta y a la mejor solución posible. Además, también nos va a ayudar a entender un poquito los fenómenos que están pasando en el mercado. Yo creo que con el advenimiento del Internet las cosas se han vuelto cada vez más dinámicas, cada vez perturbaciones en el ambiente son más visibles a uno como usuario final y a veces es importante entender el origen de esas cosas, como decía, ya sea para reaccionar, para mitigar riesgos en los que nosotros podemos incurrir o simplemente tener la capacidad de entablar una comunicación con nuestros proveedores de servicio de mercado y llegar a la mejor resolución posible. ¿Ok? Sí. Adelante, Juan Ramón. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando de estos temas principalmente. ¿Qué es la resiliencia como concepto y cómo se transporta hacia el mercado de valores? En la plática vamos a dar una pequeña radiografía de lo que es el mercado de valores como un proceso de negocio en el cual hay flujo de información y al mismo tiempo hay intercambio de datos entre el mercado, los operadores del mercado y uno mismo como cliente. Al mismo tiempo vamos a dar una vista en cómo se diferencian los fallos de los ataques de una vulnerabilidad y además concluir o tener una idea formal de qué es lo que esperamos nosotros como un mercado resiliente. Comencemos con el concepto definido como tal. Normalmente la resiliencia se define como la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, pero obteniendo resultados positivos. Meditemos un poco en cuanto a estos conceptos. Realmente lo que nos está tratando de decir aquí es lo siguiente. Cuando nosotros estamos operando el mercado, puede haber cosas que hagan que el mercado se afecte su funcionamiento. Y esas afectaciones pueden ser visibles hacia nosotros o pueden ser no visibles, manejadas transparentemente, de tal forma que para nosotros como usuarios finales, el mercado sigue operando. Pero es importante saber en dónde pueden ocurrir esas afectaciones y cómo es que el mercado está lidiando con ellas. Para eso, démosle un vistazo al mercado de valores como un proceso de negocio. Observando la gráfica que tenemos presente, podemos identificar que hay ciertos elementos del mercado. Algunos son físicos, algunos son no físicos y otros son de procesos. Empecemos a identificar esos elementos físicos. En el mercado de valores de viva voz, como tradicionalmente se llamaba, teníamos el concepto de las casetas o los puntos donde los clientes llamaban para hacer sus solicitudes para expresar el intento de comprar o vender. Esa información se transmitía directamente a los corredores de bolsa que se dedicaban a hacer la negociación. Veremos en más detalle cómo funciona ese proceso. Y la consumación de transacciones o la generación de transacciones tenía que ser arbitrada, regulada y revisada por una entidad dentro de la bolsa de valores, y esa entidad dentro del piso de remates era el corro. En el corro estaban las dos funciones, tanto de vigilancia como de control, en donde se aplicaban los regulamientos de la Comisión Nacional de Valores o la Comisión de Vigilancia de Mercado para aceptar o negar la puesta en firme de esa transacción. Al mismo tiempo, cada transacción genera ciertos datos a su alrededor, entre ellos el último precio, cuánto se vendió, cuánto se compró, cuál fue la emisora. Y es obligación del corro, en este caso de los operadores del mercado, hacerlo disponible tan rápido como el hecho sucede, visible a todos los participantes del mercado. Y esa persona se encargaba de hacerlo, se conocía como el apuntador. Si reflexionamos un poco en esta fotografía, nos estamos dando cuenta que aquí la comunicación de los datos o el flujo de información era prácticamente a través del medio, el espacio, el aire que estaba en el salón de remates, o por medios electrónicos, como lo deja ver ahí el apuntador conectado a sus audífonos, pegado a la pared, recibiendo la información de los últimos hechos.
haciendo esta pregunta. ¿Cuáles serían las cosas que podrían salir más en este entorno? Las estructuras físicas se podrían colapsar. Recordarán el terremoto de 1985. El mercado se suspendió y directamente los inversionistas quedamos aislados de poder hacer transacciones por un buen tiempo. ¿Qué otro factor podría surgir aquí? El factor humano. Alguien que no hubiese entendido. Imaginen este piso de remates en el pico. A cientos de personas gritando de viva voz, sonidos de altavoz, chicharras, sonidos. Todo eso creando un ambiente de contaminación auditiva que tal vez podía limitar la habilidad del apuntador o de la persona que está entrando la orden en firme, comunicar el valor de la transacción, el número de acciones, el precio, qué emisora. Aquí lo que podía salir mal es la comunicación o la fidelidad con la que se estaba comunicando los datos, pero los métodos de control que corregían eso eran dos: físico, y era un físico y otro de inspección visual. El físico era llenar una papeleta con los detalles de la transacción y pasarla a la mesa de control para que control aplicara los lineamientos de vigilancia para asegurarse que la transacción que se estaba reportando estaba dentro de los parámetros del mercado. Me gustaría hacer una pausa aquí para que ustedes reflexionaran qué otras cosas podrían estar impidiendo una transacción que ocurriera en el mercado, en un piso de remates como tal. Si vemos ahora el proceso de negocio, mencionamos que la transacción empezaba con los clientes expresando su intento de comprar o vender. Y eso lo recibía el agente y se lo comunicaba al corredor de piso. Si se fijan aquí, hay el primer paso del proceso, que era la entrada de órdenes. Aquí es donde llevábamos al piso de remates la intención de comprar y vender, y el agente de bolsa expresaba esa intención de comprar o vender de viva voz a todo el mundo. Cuando estaba ya la orden en el piso, empezaba la negociación, o que era el proceso de puja. Era donde dos personas ya empezaban a negociar el precio en el cual iban a estar de acuerdo para hacer la transacción, comprar y vender. Y posteriormente, cuando se llegaba a un acuerdo, se cerraba la transacción. Como ustedes pueden ver en el proceso manual de remate, no teníamos las opciones que existen en el mercado actual para confirmar. Simplemente era una señalización, poner la orden en firme, y el siguiente paso era reportarlo al corro. En este proceso también vale la pena empezar a tomar conciencia de qué cosas pudieran haber salido mal. Hay algo que no estamos mencionando gráficamente. Normalmente la volatilidad de la acción o de la emisora requería que los corredores de bolsa tomaran nota rápidamente de la orden, la escribieran en su papeleta, y si no podían llegar al corro, la tenían que aventar. Ahí la probabilidad de que esa papeleta llegara al corro y pasara el escritorio para que pudiera ser contabilizada era alta, pero cuando no llegaba a pasar y no tenías tiempo de llegar a recoger la papeleta y entregársela a la oficina de control, podías que esa orden no llegara a ser puesta en firme dentro de los libros para consumarse el hecho. Estos detalles en el mercado de viva voz son problemas que de alguna manera se van a transferir al mercado electrónico, pero de una manera electrónica y automatizada. Continuando con el proceso, ya una vez que los hechos fueron reportados, era publicarlo. La publicación de los hechos, como comentaba antes, era el último precio, volumen, emisora y demás. Y además había otras agencias dentro del piso de remates haciendo esto todavía aún más público, exponiendo esta información al exterior de la bolsa de valores. Ahí la información, ya fuera que se enviara por teletipo, una llamada telefónica o a través de la terminal, las casas de bolsa, los medios noticiosos y demás tenían terminales dentro del piso de remates donde llegaba alguien y capturaba la información que estaban mirando. Entonces aquí tenemos también otro movimiento de datos que se necesitaba mantener asegurado de su fidelidad. La fidelidad de esos datos estaba dependiente de la persona o del dispositivo que estaba haciendo el ingreso y además distribuyendo esa información.
El último paso de nuestro proceso de remate tiene que ver con la liquidación de esas transacciones. Una vez que el mercado cerraba, se colectaban todos los reportes, en reportes de todas las transacciones que ocurrieron en el día y se empezaban a hacer las liquidaciones. Para hacer la liquidación necesitaba de haber los fondos suficientes en las cuentas donde se había depositado el valor monetario para hacer la distribución y a pagar a las inversionistas que habían sido involucrados en la transacción. Normalmente este proceso era totalmente manual, de cotejar los listados y los reportes, ingresarlos a un sistema de back office, hacer los balances, y era un proceso que duraba toda la noche. Actualmente nosotros, tenemos el lujo de que después de 2 días tenemos dinero en nuestra cuenta y podemos seguir operando. En ese entonces teníamos 3 días, máximo 5 días, dependiendo de si había liquidez suficiente. Aquí las situaciones que podían ir mal o salir mal es la captura de datos, el cotejar los datos que fueran los valores, las cantidades que se originaron en la transacción, que hubiera los suficientes fondos y además generar un reporte adicional donde se sumarizaban todas las transacciones que se liquidaron y empezar a distribuir hacia los bancos o a las cuentas de cada uno de los clientes. Como pueden ver, el proceso aparentemente es muy sencillo, pero hay muchos actores involucrados. El flujo de datos es muy dinámico y además dependiente de las fases que le preceden a cada paso. Y estaban totalmente involucradas las personas que manejaban el mercado, las personas que vigilaban el mercado, todo mundo poniendo atención, tomando notas, viendo esas interrupciones o esas faltas de fidelidad en los datos para poder levantar una bandera, llamar la atención en donde se necesitaba una corrección inmediata y hacerlo lo más pronto posible que se pudiera. Hacemos una pausa aquí. Creo que ha sido bastante información, toda muy rápida. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si lo pudieran anotar y hacérnosla llegar. Ya discutimos de 2 aspectos, el aspecto físico del mercado y el aspecto de proceso de negocio. Si juntamos ambos elementos ahora y adelantamos la película 30 años o 40 años desde los 1985, 86, cuando estamos hablando las últimas transacciones del mercado de viva voz, a cuando el mercado se convirtió completamente electrónico, tendríamos la siguiente visión del mercado. Cada uno de los actores que mencionamos anteriormente están representados en este diagrama por elementos electrónicos o elementos de cómputo que vienen a reemplazar la función manual o la función de viva voz. Como sistema computarizado, hay riesgos a que el sistema de cómputo fallara, que las telecomunicaciones y los enlaces fallaran. Las primeras previsiones que las bolsas o los mercados en el mundo empezaron era la redundancia. Cada una de las burbujas que ven en el diagrama como doble representan otro sistema con la misma capacidad, con las mismas características lógicas y físicas corriendo en paralelo, haciendo el mismo trabajo y la misma función que el principal. Por ponerlos en perspectiva, este modelo de redundancia era con el fin de tolerar fallas. Y aquí es donde empezamos con la primera definición, que es una falla. Prácticamente una falla es la desviación de un proceso de su objetivo principal a una condición que no está entregando los resultados para los que fue diseñado. Las bolsas de valores a través de estos 40 años pasaron a través de varias generaciones de tecnología para poder resolver el problema de fallos. Las primeras generaciones utilizaron equipos que les llamaban tolerantes a fallas. Eran equipos demasiado grandes que normalmente estaban en los sótanos de los edificios, que ocupaban prácticamente todo el piso y toda la habitación, desde el piso hasta el techo, donde había equipo completamente duplicado. El único objetivo era que si una falla ocurría en alguno de esos elementos,
el procesamiento continuaba sin que el sistema que estaba operando el mercado viera esa afectación. Conforme fueron evolucionando tanto los procesadores como la tecnología, fueron otros avances lo que fueron generando hasta llegar a la época actual donde podemos hablar de la nube. Muchos de los mercados electrónicos en los que estamos ahora nosotros haciendo transacciones residen en la nube. ¿Cuál es la ventaja que están ahora los mercados tratando de sacar de esa nueva tecnología? Número uno, que reducen la presencia de equipo físico en locaciones geográficas y lo distribuyen por múltiples áreas geográficas, de tal forma que ya no tienen un solo punto de fallo, que era lo que preocupaba a todo el mundo. Si nuestro sitio principal falla y después falla el que tenemos de respaldo, realmente el mercado llega a su paro completamente y deja de operar. Con transacciones sobre la nube, si algo falla en la nube, ese elemento que falló dinámicamente puede ser arrancado sin que haya ni siquiera una interrupción pequeña o mínima cuando estás operando. Pero hablar de tolerancia a fallas no nos da el sentido de que el sistema es totalmente resiliente, como estábamos hablando. Hablamos que el mercado se constituye tanto del aspecto físico como del lógico, el proceso. Y aquí cuando hablamos de un mercado electrónico estamos combinando tanto la parte lógica corriendo como software en las plataformas y la parte física que es dónde corre esa plataforma. Entonces tienen que tomarse en cuenta que si el software que ahora es la implementación de nuestro proceso falla, también tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a mitigarlo. Y cuando empezamos a hablar de mitigación de problemas de software, tenemos que pensar inmediatamente en que el software falla por defectos, ya sea defectos en el software mismo o defectos en la infraestructura en la que está operando. Y estos defectos no son más que el reflejo de un error humano, tanto en la implementación como en la codificación del mercado. Hablando de defectos nos lleva a otra dimensión que ahora es un poco más visible a todos nosotros. Los defectos pueden ser pequeños o grandes y lo más importante, pueden ser visibles o no visibles. Cuando un defecto es visible, es muy bueno porque el operador del mercado puede mitigar esa deficiencia del software inmediatamente y no ser tomado por sorpresa porque se manifiesta el error. Y cuando hablamos de la manifestación de errores de manera silenciosa, entramos a este nuevo mundo de la ciberseguridad. Muchos de nosotros hemos escuchado en los medios que hay atacantes de sistemas electrónicos donde buscan vulnerar el sistema a través de dos metodologías. La primera de ellos es a través de la explotación de defectos en los sistemas de cómputo o en el software. Y su trabajo principal es estar probando una y otra vez, le llaman de fuerza bruta, empezar a probar de qué manera pueden hacer que el software falle. Y si pueden hacer que el software falle, ellos, número uno, encontraron una forma de vulnerar el sistema y van a buscar la manera de inyectar esas vulnerabilidades dentro del sistema para que estén ahí latentes, escondidas y se manifiesten cuando ellos lo desean. Ese es un tipo de vulnerabilidad. La siguiente tipo de vulnerabilidad que un atacante puede estar buscando es simplemente causar que la comunidad utilizando el sistema o el mercado en este escenario no pueda tener acceso a él. Y la mayoría de esos ataques les llaman de negación de servicio. El operador del mercado tiene una responsabilidad fiduciaria tanto con las empresas que representa, que tiene listadas como emisoras, tanto con nosotros como usuarios. Y esa responsabilidad implica que el operador del mercado tiene que crear una barrera de protección en el perímetro de su sistema, y a esto le llaman la superficie de ataque. Tienen que robustecer hasta esa superficie de ataque de tal manera que, número uno, haga muchísimo más difícil a un atacante externo encontrar
esas vulnerabilidades que están escondidas en el sistema. Número dos, tener un frente de ataque donde detener esas vulnerabilidades o esos ataques, de manera que el sistema continúe con su operación como está planeada. Como parte de esas estrategias, se implementan los procesos de aseguramiento de identidades y del control de acceso a las plataformas. No importa que estés accesando el mercado desde tu teléfono celular o desde tu tableta en la casa o desde un restaurante, el operador del mercado tiene que asegurarse de la persona que está tratando de ingresar al mercado es quien dice ser, número uno, y número dos, que tiene autoridad para entrar al mercado. Entonces, si yo tengo una cuenta con mi broker o con mi casa de bolsa, cuando trato de accesar el mercado, mi requerimiento va a ser auditado por estas herramientas y va a ser verificado que realmente es Juan Ramón Acosta quien está tratando de ingresar al mercado y que además tiene los permisos suficientes, ya sea para entrar órdenes, revisar órdenes o para cancelar transacciones o simplemente verificar o visualizar la actividad del mercado. El siguiente aspecto que tiene que manejar el operador del mercado es un frente de defensa a estos ataques. Pero este frente de defensa tiene que ser lo suficientemente sofisticado para poder predecir ataques basados en los patrones de actividad que nota están llegando al mercado de tal manera que si este atacante que tenemos en la parte izquierda está tratando de impersonar a Juan Ramón Acosta, tratando de pretender que es Juan Ramón Acosta, y lo que hizo fue robarle su identidad a Juan Ramón, pueda bloquearlo de una manera segura, ponerlo en aislamiento o en cuarentena y además verificar de dónde viene ese ataque y avisarle a Juan Ramón, está siendo personificado por una persona que no eres tú. Número uno, necesitas tomar acción en asegurar tu cuenta, asegurar que tus saldos y tu patrimonio está en buenas condiciones. Y número dos, trata de cerrarle la puerta también a ese atacante antes de que cause más daño. Si nos damos cuenta, el hecho de que tenemos la libertad de participar del mercado a nosotros como usuarios nos está imponiendo ya cierta responsabilidad. Como lo dice el dicho, a mayor poder. Entonces, si yo estoy teniendo la capacidad de acceder al mercado para operarlo, para incrementar mi patrimonio, es en mi propio interés que los dispositivos que estoy utilizando para acceder al mercado, independientemente de que la aplicación la haya proporcionado su broker, yo tengo la responsabilidad de asegurarme que mi dispositivo está asegurado, número uno. Número dos, que tiene las actualizaciones suficientes de seguridad y lo más importante, que el cifrado en mi dispositivo está de acuerdo con el nivel de cifrado que el mercado me pide para asegurarme que mis transacciones son totalmente anónimas desde el momento en que yo aprieto el botón de enviar mi orden hasta el momento en que llega al sistema de manejo de órdenes y ruteo de órdenes. La transacción debe de estar totalmente protegida. Si yo no usara ese cifrado, número uno, es muy seguro que el mercado detenga mi transacción. Número dos, si el mercado no puede detener tu transacción, es muy probable que dejes rastros que le pueden servir a un atacante en un cierto momento si se da una vulnerabilidad. Una vez que se resuelven estos problemas de infraestructura o el medio físico al que me referí antes cuando estábamos viendo el piso de remates, es ahora ver la parte de negocio. Y creo que en la parte de negocio es donde nosotros vamos a empezar ya a relacionar. ¿Qué pasa normalmente cuando tratamos de ingresar una orden al mercado y hay demasiado tráfico para una cierta emisora? Recordarán hace unas cuantas semanas el caso de AMC, de Robinhood y de GameStop. Veremos ese caso en detalle en la siguiente lámina, pero quiero que mediten un poco.
Ahí hubo una sobrepoblación, digámoslo de esa manera, de usuarios tratando de llegar al mercado desde sus diferentes puntos de ingreso. Eso generó un flujo bastante importante de datos dentro del sistema. Lo que quiere decir ahora es lo siguiente. La capacidad del sistema tiene que estar adecuada a la cantidad de clientes que espera estar sirviendo. Y eso es algo que técnicamente lo resuelven. Pero en el nivel de proceso del negocio de proceso, aquí es donde la vigilancia del mercado y seguridad tiene que empezar a tomar un poco el control o visibilidad dentro del mercado, qué es lo que está pasando. Ellos tienen que asegurarse que la cantidad de órdenes que están siendo depositadas en el libro de órdenes sean tal que puedan ser ejecutadas en el tiempo mínimo establecido por la Comisión de Valores. Hay un cierto tiempo límite. Si el número de transacciones que se generan excede ese límite, desgraciadamente las transacciones que quedaron fuera del rango de ejecución no van a poder ser procesadas. Eso se reflejaría operativamente a nosotros como usuarios que tu orden nunca hizo match. Y con toda razón tomarás el teléfono y le hablarás a tu broker y le dirás, oye, hermano, yo puse mi orden dentro de este tiempo, pero nunca hubo un match. Ahí es cuando nosotros como usuarios tenemos que entender esa parte operativa del mercado. No hizo el match, ¿por qué no hizo el match? Porque estuve fuera del rango de compra y venta, de los precios de compra y venta. El número de volumen que se estaba operando fue muy alto, que se generó una suspensión administrativa dentro del mercado que me causó que mi orden se quedara congelada y no procediera. O mi orden desató una alarma dentro del sistema que llevó mi orden hacia el escritorio virtual de vigilancia y de supervisión. Cuando nosotros tenemos esta fluidez en cuanto al conocimiento del proceso, nos va a servir mucho porque vamos a poder llamar al escritorio de ayuda y hacer la pregunta precisa. ¿Por qué mi orden no se ejecutó cuando yo vi que mi orden entró dentro del rango de compra y venta y además era candidata para llegar al tope del libro? Y ahí es donde podemos nosotros obtener la información más precisa de por qué sucedió. Hubo muchísima gente en ese caso hace unas semanas con la situación de GameStop que estaban exageradamente molestas, no entendían por qué el mercado los detuvo, incluso empezaron a hablar de ciertas teorías de complot donde por haber estado utilizando un intermediario del mercado que estaba utilizando a los inversionistas de pequeños no tenían preferencia y el mercado estaba diseñado para los corporativos o los grandes inversionistas. Yo creo que esa mentalidad es importante manejarla con muchísimo cuidado y aquí en este caso la educación de cómo funciona o cuáles las funciones de tu mercado electrónico son importantes conocerlas. Eso es por un lado. El otro lado es cuando hay situaciones anómalas como la que vivimos hace unas cuantas semanas con GameStop. Muchos de nosotros que hemos tenido experiencia trabajando en un mercado electrónico, estábamos esperando ciertas suspensiones administrativas en el mercado. Número uno, cuando la fluctuación empezó a ser muy grande en cuanto al volumen, al menos yo esperaba que ciertos indicadores del sistema empezaran a enviar señales de que el sistema estaba teniendo una reducción en su capacidad de respuesta o estaba viendo un flujo muy alto e inesperado de órdenes y empezaron a notificarnos que algo estaba pasando en el sistema de tal forma que si surgía una suspensión, teníamos ya el conocimiento de que algo estaba sucediendo en el mercado que podía llegar a tal. Ahora, en esta gráfica también ustedes verán que hay en la parte superior varios mercados. Esas son las diferentes bolsas de valores. A lo que quiero llevarlos ahora es lo siguiente. Cada una de esas bolsas de valores tiene un sistema de remate electrónico similar al que están viendo aquí. Entonces, multipliquen este diagrama por el número de bolsas de valores a las que tenemos acceso. Por ejemplo, en México tenemos ya 2 bolsas de valores y el SIC. Cuando están hablando del SIC, estamos hablando de Nueva York, Nasdaq y demás. Entonces, imagínense, nosotros como operadores o usuarios del mercado
estamos haciendo una interfase con un sistema que nos va a traer interconexión a otros mercados, de tal forma que este módulo que le llamamos el ruteo inteligente de órdenes, lo que está sucediendo ahí es, cuando yo en mi teléfono celular digo, compra Apple, mi orden va a navegar todo este flujo de información y va a buscar, bueno, ¿quién es el que negocia Apple? Bueno, es mi broker número uno. Me voy hacia ese sistema. El sistema de broker número uno va a decir, ¿en dónde es que se hace mercado para Apple? Apple lista en una bolsa de valores en Estados Unidos y solamente en esa bolsa es donde la transacción puede ser consumada. Entonces, nuestra orden va a navegar a través de varios sistemas de transacciones o mercados hasta llegar al destino en donde la ejecución de esa orden tiene que llevarse a cabo. Entonces, el tener este conocimiento de por dónde está pasando nuestra orden también nos da la visibilidad de cuánto tiempo nos podemos tardar en tomar una decisión para ingresar nuestra orden y también medir nuestro riesgo, porque sabemos que la volatilidad de ciertas emisoras es muy alta. Entonces, tener en cuenta que desde el momento en que presionas el botón hasta el momento en el que estás recibiendo notificación que tu transacción se ejecutó, en tiempos computacionales es muy larga. 5 milisegundos o 6 nanosegundos o 4 microsegundos es una eternidad en tiempos computacionales. Entonces tenemos que tener también el entendimiento de que la ejecución de estas órdenes está siendo automatizada. Entonces uno como usuario final realmente está negociando con una computadora. Ya no estamos hablando o negociando con el corredor de bolsa como lo vimos en la lámina inicial, una persona, un humano realmente indicando cuál es la compra y venta. Me gustaría que meditáramos un momento la información que acabamos de dar y pasar a nuestra última lámina que vamos a exponer. Aquí nosotros estamos revisando ese escenario que pasó hace unas cuantas semanas con GameStop. Aquí la situación fue muy impresionante desde el punto de vista que el volumen de transacciones fue tanto en muy poco tiempo. Fue un volumen que se vio históricamente, nunca había sucedido. Y también como usuario uno empieza a meditar después de que compartimos la información anterior. Bueno, estamos hablando de que es un sistema automatizado, estamos hablando que hay muchas personas, hay millones de gentes ingresando órdenes. Entonces, el matching de nuestras órdenes va a suceder rápidamente, como lo dije, en microsegundos. Pero también quiere decir que las variaciones y las fluctuaciones entre precio y volumen van a ser todavía magnificadas. De tal forma que cuando uno empieza a ver esto, tiene que tener la predisposición a que algo puede suceder y tenemos que estar listos para reaccionar. La situación de Robinhood fue algo muy excepcional. Ellos, su parte de resiliencia de su mercado, la parte más débil era la parte de liquidación de transacciones. Robinhood, para el cierre del día, no hubiese podido pagarle a todos sus clientes la cantidad que representaba cada una de sus transacciones. De tal forma que Robinhood decidió hacer una suspensión de operaciones y terminar sus operaciones para esas emisoras en ese día porque no iba a poder liquidar. De tal forma que todas esas órdenes que llegaron después de la suspensión quedaron ahí. No se ejecutaron y fue el descontento. ¿Se imaginan si los clientes de Robinhood, que eran estudiantes, amas de casas, que nunca han tenido una visión más profunda del mercado de valores que lo que Robinhood les proveía, hubiesen tenido esa información que acabamos de visitar, el flujo de por dónde pasa una orden y qué es lo que pasa antes de que la orden se ejecute y cuáles son los posibles anomalías que pueden llevar a esa orden a no ejecutarse? De tal forma que llegamos a dilucidar o a concluir ahora. Si hablamos de la resiliencia del mercado, creo que nosotros tenemos que entender que es la capacidad del mercado a continuar operando
en presencia de impedimentos y poder anticipar y mitigar y ciberataques de manera transparente. Muchas gracias. Bueno, por demás interesante, Juan Ramón. Yo les recuerdo a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, del lado derecho tienen un espacio para poner sus preguntas, para poner ya sea en el chat, ya sean en preguntas y respuestas, y con mucho gusto iremos contestándola. El caso de GameStop es un caso muy interesante que vale la pena analizar, ¿no? Un poco más. Particularmente, antes de entrar en ese tema, a mí me gustaría puntualizar lo que bien dices, ¿no? Hay que conocer de historia para entender el presente. Eso es un hecho, ¿no? Tenemos nosotros que ver de dónde viene, cómo llegamos al mercado, cómo funcionaba el mercado y ese funcionamiento histórico del piso de remates, ¿no? De los corredores ahí en el piso y con todo el mundo gritando, que alguna vez lo hemos visto en alguna película, pero pues en México tú debes de tener mejor la fecha. ¿Cuándo se cerró el piso de remates y nos volvimos 100% tecnológicos? ¿Tú recuerdas? Si no mal recuerdo, fue en 1998, Sí, ¿verdad? Por ahí. algo así. Por ahí fue, Exacto, por ahí fue. Ah, ya nos 1998. contestaron. En 98 nos contestaron. Muchas gracias Exacto. por la respuesta. Sí, y a partir de, pues ya que son 23 años, pues que ya aquí en México no hay ese tipo eh, de corredores, ¿no? Ya no hay ese tipo de operaciones, ya todas las operaciones son electrónicas. Y a partir de entonces se han desarrollado plataformas, como bien decías, en nuestro caso, Bursanet, que le da accesibilidad a la gente. Todo lo que Juan Ramón nos acaba de exponer es desde el punto de vista del mercado. Pero hay otro punto de vista también que ustedes tienen que tomar en cuenta, y Juan Ramón lo dijo. ¿Qué pasa si les roban la identidad a ustedes? Yo sé que en sus computadoras ustedes tienen sus defensas, tienen los programas para defenderse, pero no se les olvide que también en el teléfono les pueden robar su información. Y muchas veces estamos hablando del teléfono y de estas nuevas plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que sí deben de tener ahí su cuidado, ¿no? Ahí deben de tener cuidado también en el teléfono. Estas plataformas que dices que están en la nube, solamente para aclarar, me preguntan, aclárame un poquito más, ¿qué es la nube? Para que la gente lo entienda, lo aterriza bien. Platícame. Ok, claro que sí. La nube es una nueva forma de operar equipos de cómputo en el cual lo centralizaron digámoslo así, centralizan los equipos en una sola región y esos equipos, en lugar de estar dedicados a hacer una sola función, con software, por ejemplo, pueden hacer que una computadora se convierta en 20 o 30 computadoras, de tal manera que en lugar de estar corriendo una sola computadora dedicada a un proceso, ese mismo equipo de cómputo puede ser utilizado para múltiples funciones. Ahora, el concepto más sencillo para ver cómo funciona la nube, piensen acerca de Netflix. Cada vez que prenden su cliente de Netflix, hay ciertos servidores virtuales, prácticamente se arrancan en Amazon y les dedica un espacio de cómputo dedicado a su cliente, de tal forma que cuando ustedes están viendo su película, la computadora que se encarga de hacer el streaming de las películas fue traída desde cero a la operación total para servirle su computadora. De tal forma que tú como usuario final no necesitas depender de un equipo físico para hacer tus actividades de negocio. Lo puedes rentar como si estuvieras obteniendo un servicio como la luz, el agua, el teléfono.
Ok, ahí está la respuesta de qué es la nube. Aquí nos están haciendo otras preguntas también. ¿Qué es lo peor que puede pasar al hacer una transacción y ser víctima de un ciberataque? ¿Qué puede pasar en ese momento? ¿O qué debe de pasar en ese momento? Definitivamente, yo creo que lo peor de todo es la pérdida de tu patrimonio. Y a lo que me refiero es a lo siguiente, si alguien se te personifica, tiene la capacidad, si te personifica, quiere decir que tiene suficiente información acerca de ti que puede operar como si fueras tú electrónicamente. Y eso lo que lleva es, si tiene acceso a una cuenta de banco con tus datos esenciales, no sé, tu CURP o tu número de licencia, y abre una cuenta paralela, pero con tus datos, él puede hacer un desvío de tu patrimonio sin que te des cuenta a esa cuenta satélite. De tal forma que en tu cuenta de brokerage, tú vas a ver una transacción como si lo hubieras realizado tú, pero el depósito se va a una cuenta que tú no conoces. Yo creo que ese es el peor de los escenarios. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí aquí también nos complementan la pregunta. Responde la casa de bolsa. Y si ahí, si me permites, ahí nada más Claro que sí. responder. Si el ataque es a la institución, casa de bolsa, banco, el que sea, y es el atacado, sí, obviamente hay procedimientos de mitigación del ataque, ¿no? Las áreas de ciberseguridad de las instituciones financieras son áreas muy robustas. Pero si el ciberataque, como bien lo menciona Juan Ramón, pasó los filtros porque te robaron la identidad, porque te robaron el celular, se sabían tu clave, lo que sea, y pasa todos los filtros, pues ahí la casa de bolsa, pues, o el banco, o la institución que sea, por no ponerle nombre, pues, va a decir, oye, pues a mí me llegó esta petición y pues resulta ser que todo estuvo bien. Exacto. Entonces, es un Me, poco difícil contestar ahí. Dime, Juan Ramón. me gustaría complementar un poquito lo que acabas de comentar y esto es una experiencia real que le pasó a un amigo. Él se jactaba de tener lo último en tecnología y compró una protección para su pantalla de su iPhone, pero lo que él no se dio cuenta es que esa pantalla protectora de iPhone, cada vez que ponía el dedo, dejaba su huella digital. En un viaje que hizo a Asia, no se dio cuenta y dejó el teléfono en la mesa del café. Y cuando regresó, lo único que notó es que tenía como talco encima. ¿Okay? Lo que hizo el atacante fue poner ese talco para que sus propias huellas no quedaran marcadas en la cubierta. Le puso una hoja blanca y abrió el teléfono. Número uno, cuando entró a su cuenta de banco, tenía también la huella digital para abrirlo. Volvió a poner su hojita y entró a la cuenta de banco y de ahí hizo las transferencias a donde quería. Entonces, a veces es importante cuando elige uno operar con dispositivos móviles, pensar dos veces en dónde y en qué contexto vas a utilizar esos dispositivos móviles, porque estás poniendo realmente al alcance de cualquier persona, si te descuidas, el acceso a tu información vital. Y dinero vital. Exactamente. Sí, se pueden meter desde tu teléfono y cuántas veces no consultamos nosotros el saldo o pagamos la tarjeta o hacemos una transferencia desde el teléfono. Protejan sus teléfonos, por favor. Es muy, muy importante. Aquí siguen llegando preguntas. Nos dicen, por robo de identidad, varias empresas están implementando autorización con 2 o más factores, lo cual es correcto. ¿No? El famoso NIP, ¿no? Tu password, que incluso ya se ha ido evolucionando, ¿no? Si se acuerdan, hace algunos años el password era 1, 2, 3, 4 y nadie le importaba. Ahorita ya te obligan a ponerle caracteres, ya te obligan a tener mayúsculas, minúsculas, números. Las mismas instituciones estamos obligando a los usuarios a robustecer
esos elementos de seguridad precisamente para protección de ellos, ¿no? Actinver está presentando iniciativas en ese sentido de seguridad. Como les dije hace un momento, por el lado de Actinver, nosotros estamos robusteciendo nuestras áreas y tenemos un monitoreo constante sobre probables ataques, ¿no? Tuvimos un programa de ello con Fernando Camacho, pero con muchísimo gusto lo vuelvo a invitar para que nos platique de cómo Actinver está protegiéndose de ciberataques. Y adicionalmente, pues nosotros lo que recomendamos es una clave, un password robusto. En nuestra página de internet, en actinver.com, ustedes pueden descargar un programa para verificación de identidad por aquello de páginas phishing o demás, y lo guardan en su computadora, no estorba, pero les ayuda mucho. No dejen desatendido el teléfono. Una cosa, por ejemplo, los teléfonos ahorita, si los vinculan a la computadora, a su laptop, pueden hacer una sincronización de distancia. Entonces, cuando el celular se aleja, automáticamente se cierra la computadora. ¿Por qué se lo digo? Porque no saben la cantidad de veces que se para la gente de su lugar de trabajo y se va a tomar un café o se va y la computadora se queda abierta. En ese momento me puedo meter y hacer cosas desde el perfil de otra persona. ¿Cuántas veces no les ha pasado? ¿No? Ahorita inclusive, no sé, Juan Ramón, que tan empapado esté del tema, pero ahorita inclusive ya estamos dando pasos a la verificación biológica, ¿no? A los biométricos. ¿Tú nos puedes platicar ahorita algo de cómo va eso? ¿Cómo estamos avanzando con los biométricos? Um, bueno, la experiencia que he tenido de primera mano es la capacidad de sensores biométricos en los dispositivos móviles va en incremento y se está tomando como base que las características biológicas del individuo son únicas y es lo único que podría garantizar una identificación segura de quién es el usuario. Sin embargo, hay al menos en los Estados Unidos, hay ciertas líneas o ciertas pláticas con respecto a evitar el mal uso de esta tecnología para la discriminación tanto por edad, sexo o raza. Entonces, la tendencia está en habilitarlos, tal vez como un factor de 3 tipos de autentificación, pero yo creo que hasta que la regulación no se asegure que están protegidos de abuso, los usuarios de la tecnología es que va a tomar el primer plano. Aquí en México, complementando lo que nos dice Juan Ramón, aquí en México ya la CNBB ya está tomando también cartas en el asunto. Hay varios proyectos para implementación de biométricos. O sea, no estamos detenidos, no estamos parados, sí estamos avanzando en ese sentido que nos preguntaban. Aquí nos vuelven a preguntar, ¿qué aconsejamos para proteger la identidad en celulares o dispositivos móviles? Otra vez, uno, bajen su programa de seguridad, ¿no? Lo que le decimos el antivirus, el firewall, bájenlo y si pueden bajar programas que eviten los anuncios, los pop-ups y ese tipo de cosas, siempre es mejor, ¿no? Sí, Luis. Bueno, dime, cuéntame. Pues, quería recomendar también, no soy usuario ávido de iPhone, pero sí de Android. Las últimas versiones de Android están saliendo con una opción que le llaman un folder encriptado, que te permite crear un espacio de trabajo completamente cifrado. Al menos lo que yo hago como práctica, todas mis aplicaciones de banco o de remate están en ese folder, de tal forma que necesita mi autentificación para poder desencriptarlo y poder usarlo. En el momento en que el tiempo de uso expira, se cierra y automáticamente se encripta. Ah, mira, esa no sabía.
Ahorita me dices cómo la bajo, porque eso está muy, muy interesante para usuarios de Claro, Android. claro. No Ok. sé realmente cómo funciona en Apple, pero sí Ujú. en Android, sí. Pues sí. Aquí nos dicen dos preguntas, ya estamos teniendo el tiempo encima. Sí, aquí desgraciadamente en el caso del ataque tan sonado a BBVA, que fue porque le robaron una base de datos. Pues sí, ahí habría que averiguar, no tengo yo la información, no sé si tú la tengas, Juan Ramón, qué fue lo que le pasó con ese robo de base de datos, si fue una infiltración, si fue un ataque fuerte o qué le pasó. La verdad, yo no tengo esa información, no No podría tampoco, contestar. pero desde el punto de vista de seguridad, esta sería mi respuesta. Cuando tu proveedor de servicio es vulnerado y hay una explotación de datos, lo primero lo que yo recomendaría es, en el momento en que seas notificado de esa vulnerabilidad, eh, haz digamos, un inventario de todas las interacciones que tienes con ese proveedor. Inmediatamente cambia tus passwords y definitivamente los passwords, yo soy fan de ponerlos no menos de 12 caracteres y hacerlos lo más complejos. Y la razón de eso es la siguiente. Por cada carácter que adicionen a la longitud del password, hay una relación directa al número de años que le tomaría a un atacante y inferir su password. Entonces, mientras más larga esté, es mejor para ustedes. Yo sé que cuesta trabajo recordar a veces. A mí, yo siempre desde muy joven se me han olvidado las cosas. Utilizo aplicaciones adicionales para guardar mis passwords, pero trato de no estar en lo obvio. Tengo un amigo que así simplemente le dije, oye, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tu primogénito? Me la dio y entramos a su cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hay que cuidarlos. Sí, no se usan passwords obvios, ni su fecha de nacimiento, ni su nombre, seamos un poco creativos con los passwords, ¿no? Ahí, inclusive en Ujú. internet, ahí pueden encontrar hasta muchas ideas de cómo crear un password robusto. Aquí Correcto. ya nada más, la última pregunta la estaba guardando para el último momento. Me preguntan, ¿qué fue el disparador de GameStop? Si me permites contestarla rápidamente, porque no fue una cuestión de seguridad, fue una cuestión de mercado. GameStop es una compañía que se dedica a vender juegos, tiene tiendas donde vende juegos y luego también tiene la modalidad de que puedes llevar tu juego usado y te lo cambian. Pero es un negocio que hoy por hoy, con el streaming que mencionaba Juan Ramón, pues es un negocio que ya, ¿quién quiere un disco físico? Entonces, GameStop ha venido perdiendo y perdiendo. Una modalidad en el mercado es vender en corto. ¿Cuándo vendes en corto? Pues cuando crees que el mercado va a bajar. En este caso, cuando la acción de GameStop, todos sus números apuntan a que año con año va a ganar menos dinero, no a perder, a ganar menos dinero. Bueno, pues yo vendo ahorita y compro después y la diferencia la gano. En el caso particular de GameStop, lo que pasó en enero es de que mucha gente tenía opciones. Recordemos que las opciones, como ya lo hemos visto en programas anteriores, solamente juegan al diferencial, no hay que pagar el capital. Entonces, realmente había mucho en juego solamente por el diferencial, en corto. Venta en corto, mucha venta en corto. ¿Qué fue lo que hicieron? Se organizaron los pequeños inversionistas y a través de plataformas como fue la de Robinhood y fue la otra Reddit. Investor. ¿Eh? Reddit. Sí, en Reddit, que fue la red social donde se organizaron, pero prácticamente fueron dos plataformas las que empezaron a operar al revés. Entonces, obligaron a todas las personas, a todas las instituciones que tenían la venta en corto, a tener que comprar. Y entonces generaron artificialmente una demanda. Por eso en la acción podemos nosotros ver que de precios de
de 30, 50 dólares que estaba en enero, llegó a alcanzar su máximo de 347 dólares en cuestión de 2 días. Es una locura. Pero no, no hicieron algo ilegal, aprovecharon la coyuntura de mercado que les permitió literalmente hacerle manita de cochino a las grandes empresas que estaban operando en corto, porque eso fue lo que le hicieron manita de puerco. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Y Juan Ramón lo menciona correctamente. A ver, mucho cuidado. No se metan a lo que no conocen. Y aquí, pues sí, alguien vendió a 347 dólares, pero alguien compró. La acción regresó a los pocos días, regresó a niveles de 60 dólares. Ahorita se está cotizando 195 dólares. Entonces, de su precio máximo, que alcanzó de 347 a 195, pues la ciudad de Vancouver es como el 60% abajo. Entonces, acuérdense que en las operaciones siempre hay dos, el que compra y el que vende. Muchísimo, muchísimo cuidado con lo que hacen. Platicaremos de más el día que ustedes quieran. Juan Ramón, pues ya se nos vino el tiempo encima, me comí unos minutitos de más, pero No, sí, la explicación de GameStop, yo se las había prometido desde la semana pasada, ¿no? Aquí nos dicen, esto se dice en internet, se encontró que entre el 28 de enero y hubo patrones, ok. Síganos poniendo, por favor, sus preguntas antes de terminar el programa de hoy y con muchísimo gusto estaremos contestándolas todas como todas las semanas. Les mandaremos un archivo con todas las preguntas, todas las respuestas que hemos dado el día de hoy para aquellas que no se pudieron contestar. Juan Ramón, pues de nueva cuenta, pues muchísimas gracias. No sé si nos quieren regalar unas palabras de despedida. pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los que atendieron el seminario. Espero que la información que compartimos hoy, más que espantarlos, les dé herramientas de análisis cuando tomen sus decisiones, cuando noten ciertas anomalías en el mercado. Y cuando hablo de anomalías, es el ejemplo GameStop es uno de ellos. Creo que estar consciente de lo que nos rodea es importante para tomar las decisiones que nos ayuden no solo a preservar, pero tal vez a incrementar nuestro capital. Perfectísimo. Juan Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, todos los que nos están viendo en repetición. Muchas gracias. Esto fue Encuentros Conocimiento. Nos vemos en el próximo programa. Muy buenas tardes a todos. Gracias.